En la sociedad mexicana sabemos poco con respecto a la salud mental y las enfermedades que pueden presentarse, debido a que tenemos un gran tabú o temor a ellas. Y este miedo lleva a muchas personas a estigmatizarlas y por ende a no darles un trato digno a quien las padece e incluso a sus familiares. ¿Acaso no merecen ser tratadas con dignidad? No olvidemos que ninguno estamos exentos de padecer una enfermedad mental. Hoy, en Diálogos en Confianza, nuestros expertos nos hablarán de la dignidad y la salud mental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano y como siempre me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio de Diálogos en Confianza. Y sí, hoy precisamente queremos hablar acerca de la salud mental, acerca de la dignidad, porque conocemos muy poco, nos aterra hablar de estas cosas y luego sucede que hay muchas personas que están mal diagnosticadas o que ni siquiera están diagnosticadas y que presentan algún tipo de problema en su vida. Y otros que al revés, ¿no? Entonces, el día de hoy en este programa queremos entender un poco más de qué se trata esto de la salud mental y de la enfermedad mental y qué podemos hacer si además tenemos un familiar que presenta alguno de los cuadros o de los síntomas de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero lo que sí es cierto y lo que sí es un hecho y por lo cual queremos hacer este programa es porque son discriminados, a veces son maltratados y conocemos muy poco acerca de este tipo de enfermedades. Y déjeme decirle que uno pudiera pensar que cuando hablamos de enfermedades mentales estamos hablando a lo mejor de locura o de una cosa así. Pero son muchísimas las enfermedades mentales. Incluso la depresión es una enfermedad considerada como una enfermedad mental. Entonces, platiquemos hoy acerca de esto, participe con nosotros, coméntenos sus dudas para que podamos aclararlas con los especialistas que nos acompañan aquí esta mañana. Y para iniciar el programa, ¿qué le parece si le presentamos este reportaje inicial? Tanto a nivel mundial como nacional, existe una muy alta prevalencia de padecimientos mentales. En México, se estima que 1 de cada 3 habitantes sufre o tendrá un trastorno psicológico en el transcurso de su vida. Lo lamentable no solo es el incremento en las cifras, sino que muchas personas con trastornos de este tipo ven pisoteada su dignidad, ya que con frecuencia son aisladas, encerradas en instituciones, maltratadas por su propia familia y por la sociedad misma. En este contexto, el significado del derecho a un trato digno en la atención de la salud mental parece ser obvio. Sin embargo, lo que los pacientes y familiares expresan sobre el trato digno deja mucho que desear en los hospitales psiquiátricos. Pero, ¿qué es el trato digno? Trato digno hablamos desde la forma en que uno se acerca a la persona. El tomarles en cuenta, el que no sean un expediente clínico, el que no sean una enfermedad. Con una clasificación, no, si es no sé, el señor Juan, si es la señora María, finalmente como persona, uno se refiere y se acerca y justamente se le toma en cuenta. Digo, aparte de la entrevista familiar que es muy importante, lo que nos dicen de manera directa, el escucharles, desde ahí comienza nuestro trato digno y por supuesto nuestra atención cálida, nuestra atención efectiva. Cuando las enfermedades mentales son utilizadas para etiquetar a las personas como deprimidos, esquizofrénicos, maniáticos o hiperactivos, es necesario hacer conciencia de que estas expresiones hieren, marcan y avergüenzan. Y eso le llamamos estigma. Y el estigma lleva a la discriminación. Ninguna persona está exenta de poder presentar una enfermedad psiquiátrica. No es su culpa, ni de su familia. Son enfermedades multifactoriales que deben tener tratamiento integral de calidad, pero sobre todo, un trato digno. Bueno, y le voy a presentar a nuestros especialistas porque además yo creo que son muchas las preguntas que tenemos en torno a estas enfermedades mentales, ¿no?
Ya decía el reportaje, 1 de cada 3 personas padece algún tipo de enfermedad mental. Eso es altísimo, ¿no? Entonces, bueno, déjeme presentarle, está con nosotros Elizabeth Jiménez Monroy, es psiquiatra adscrita al servicio del Hospital Parcial del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Óscar Bernardo Segura Santos es subdirector médico del Hospital Psiquiátrico José Sayago, Instituto de Salud del Estado de México. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriela Cámara es presidenta de la red Voz Pro Salud Mental y psicóloga de la conducta social. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias. Y Lisa Warren Cruz es terapeuta familiar y psicóloga comunitaria del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ¿verdad? También queremos agradecer, por supuesto, a todo el público que el día de hoy nos acompaña, a quienes nos van a ofrecer sus testimonios también aquí. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y también a usted que nos ve desde algún lugar en la República Mexicana, desde su televisión o desde sus aparatos electrónicos, también bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Desde luego les reitero la invitación a que se comuniquen a nuestros números telefónicos que estarán apareciendo en su pantalla o a través de Facebook o de Twitter para que pues resolvamos las dudas que tenemos en torno a esto. Si es verdad que 1 de cada 3 personas padece algún tipo de enfermedad mental, eso quiere decir que o uno de nosotros o alguien en la familia en algún momento va a presentar algún tipo de enfermedad mental, ¿verdad? Esa es una estadística pues muy escalofriante, ¿no? Avasalladora. Sí, ¿por qué tanto? Lo que sucede es que, Marisa, tú lo decías al inicio, la gama de padecimientos y de enfermedades mentales es muy amplio. Desde trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, hasta lo que conocemos como, digo, en el argot popular como locura, que estamos hablando de padecimientos que ponen al paciente fuera del contexto de la realidad, ¿no? Esquizofrenia, entre otras. Ajá. ¿No? Fíjate, eso es importante aclararlo porque para que nos vayamos ubicando en que es más común de lo que pensamos. Estamos hablando de trastornos de ansiedad, que yo creo que quién no los ha tenido. ¿Qué más decías? Depresión. Depresión, la depresión también entra ahí. ¿Qué más? Algunos trastornos que ponen al paciente o a la persona en un estado que se le llama que está fuera de la realidad porque tiene vivencias o percepciones distorsionadas de la realidad y entonces hablamos de padecimientos como esquizofrenia, trastornos bipolares, ¿no? Bueno, pero esos son, digamos, dentro de los un poco más serios, ¿no? Pero de los que son, pues ya casi cotidianos, lamentablemente, estamos hablando de depresión y de trastornos de ansiedad, que son el pan nuestro de cada día, ¿no? Así es. Ajá. Yo quisiera hacer aquí una puntuación. Sí. En términos de un continuo, porque muchas veces pensamos que uno o está sano o está enfermo, pero hay un continuo entre estar muy, muy, muy sano y estar muy, muy enfermo. Y en ese continuo hay diferentes gradientes. Entonces también estas cifras entran en ese continuo. Como bien acabas de decir, un trastorno de ansiedad, claro, está en el manual estadístico de los padecimientos, pero caray, si te asaltan o te pasa algo muy grave, se muere alguien muy cercano, claro que vas a tener un trastorno de ansiedad que puede durar un par de años incluso. Y es un trastorno que es una respuesta normal a un evento muy inusual y que se va a quitar. Entonces también estas cifras hay que andarse un poco con cuidado porque todos estamos expuestos a tener un trastorno de ansiedad, a tener un trastorno depresivo, por ejemplo, que tiene un nivel de complejidad muy grande. Todas estas cosas no solo tienen que ver con lo que ocurre afuera, a veces tienen que ver con lo que ocurre adentro. Sí. ¿No? Fíjate, esa es otra pregunta. ¿Qué parte de todas estas enfermedades mentales son, pues, genéticas o hereditarias o cosas así, y qué tanto son por la vida y las circunstancias de la vida? Pues mira, Marisa, finalmente acabas de tocar temas justamente muy importantes, porque efectivamente hay cuestiones genéticas que bueno, no nos eximen de tener un padecimiento mental. Pero justamente lo que es la influencia ambiental, pues entonces nos afecta en algún momento a todos. Digo, la sociedad tiene tantos factores estresantes, se nos acumulan tantas cosas dentro de la vida, factores laborales, factores familiares, factores sociales, como bien lo mencionaban. Digo, finalmente la violencia social, las ciudades, las grandes ciudades, la industria que hace
una dinámica bastante estresante, bastante apabullante, que pues bueno, emocionalmente todos somos afectados y efectivamente va minando nuestra funcionalidad en algún momento. Entonces, hablar del tema salud mental pues nos involucra a todos, Sí. a toda la sociedad a nivel nacional. Más o menos todos tenemos alguna afectación y efectivamente no queremos muchas veces voltear a ver la parte fea y como que bueno, levantamos la alfombra y ahí guardamos lo que no queremos que se exhiba. Pero al final de cuentas a todos se nos tiene que voltear a ver. ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás? ¿Hay vergüenza? ¿Hay miedo? ¿Qué es lo que se esconde atrás de todo esto por lo que se les trata a veces con muy poca dignidad a las personas que tienen algún trastorno? Realmente, como decía el doctor, son enfermedades multifactoriales, como les llamamos, porque hay varios factores que se involucran. Pero, por supuesto, una de las cosas más difíciles que tenemos es el gran estigma que tenemos en nuestra sociedad. México sale como el segundo país con más estigma en salud mental en el mundo. Nos gana Ucrania, según la doctora Medina Mora. Entonces, estás viendo que estamos pues muy mal en respecto a ser más abiertos, a entender lo que es la salud mental y las enfermedades que pueden conllevar. De hecho, la familia por lo general se avergüenza de tener un ser querido con esa enfermedad. Muchas veces, antiguamente, y no te voy a decir hace muchos años, hace 10 años todavía te decían, no lo digas a nadie, quédatelo tú. Los mismos padres, hemos tenido casos de familias que nos dicen que el padre ha dicho que lo escondan porque socialmente no está bien visto. Somos muchísima gente la que estamos involucradas en lo que es enfermedades mentales y realmente no hay nada que avergonzarnos. Sobre todo si logramos tener un diagnóstico oportuno de la enfermedad mental, logramos que la persona no se deteriore, que la enfermedad no se avance, no se haga más crónica. O sea, que la diferencia entre aceptarlo y no aceptarlo sí es muy importante porque el diagnóstico oportuno es básico. Sí. Es muy importante como en cualquier otra enfermedad. Sí. Entonces, una vez que tenemos ya el diagnóstico, que podemos tener un tratamiento correcto y que aumentamos a esto una psicoeducación para que el paciente tenga un conocimiento de qué es su enfermedad y cómo manejar sus síntomas y también a la vez darle una psicoeducación a la familia para que la familia también sepa cómo manejar las cosas en casa y cómo poner, por ejemplo, límites, cómo quitarse culpas, una serie de cosas que enseñamos, por ejemplo, en Voz Pro Salud Mental con el curso de Familia a Familia o con el curso Tierra a la Vista para pacientes, pues logramos que integrando todo esto mejore el tratamiento y mejore el pronóstico de la enfermedad. Algo muy importante es decir, imaginen, bueno, muchos ya saben, pero bueno, imagínense que las enfermedades mentales no están contempladas en los seguros de gastos médicos privados. Fíjate, o sea, no existe. No existe, o sea, y ni tampoco en los de coches, ¿eh? Si tú vienes manejando, chocas y tienes un diagnóstico psiquiátrico, ya no te cubre. O si estás con medicamentos psiquiátricos, los medicamentos psiquiátricos hasta los comparan como si fuera una droga ilícita. Y desgraciadamente también, pues los hospitales psiquiátricos de gobierno sí dan el tratamiento mientras el paciente está internado. Pero una vez que sale, tiene que comprar su medicamento. Y eso nos lleva a que muchas veces el paciente y la familia no pueda pagarlo y se deje el tratamiento. Entonces, ahí estamos viendo la falta de dignidad, de respeto en tratar a una persona que tiene una enfermedad mental y le hagan el feo, ¿verdad? Y no le quieran dar bueno, ni el medicamento. seguro, fíjate. Ni el seguro de gastos médicos. Es una vergüenza. Cuando estábamos planeando hacer este programa, bueno, por supuesto, se decidió invitar a alguien de la Comisión de Derechos Humanos para que hablara, porque nuestro tema es dignidad. Queremos hablar de esa dignidad y de ese derecho que se tiene a ser tratado normal como cualquier otro ser humano, ¿no? Para todos. Pero nos dijeron que no había nadie, que no podía venir nadie porque no hay nadie. Entonces, ¿no existe nadie que represente los derechos de las personas? Mira, yo creo que es un tema viejo. Creo también que hemos avanzado mucho en los últimos años. Efectivamente, yo comparto contigo, hoy debería haber aquí alguien de derechos humanos, pero creo que es
un poco lo que pasa con todo el tema de salud mental. Se invisibiliza, ¿no? No hay gente experta en el tema, no hay quien pueda hablar de eso, no hay quien quiera hablar de eso, no hay quien está capacitado. Y entonces un poco los de la salud mental volvemos a ser los loqueros, ¿no? Los que atendemos gente alienada, los que hacemos algo de brujería, los que bien no son médicos, ¿no? Son psiquiatras, pero bien son como de otra categoría de la medicina. De otra raza. De otra raza, ¿no? Medio locos también, ¿no? Por Medio supuesto. locos. Claro, es que ese es un poco el estigma. O sea, el estigma no solo está en el paciente, está en los que hacemos con los pacientes, ¿no? Nosotros podemos ser humanistas, cognitivo-conductuales, psicoanalistas, lo que tú quieras, pero todos estamos un poco chiflados como los pacientes. Hay un dicho, para que la cuña apriete, ha de ser del mismo palo. Ándale. Bueno, pues con esa frase nos vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. Les recordamos que se puede comunicar con nosotros a los números telefónicos y a las redes sociales que aparecen constantemente en su pantalla para que resolvamos aquí todas las dudas juntos y aprendamos también a tener un trato digno para aquellas personas que presentan este tipo de problemática. Además, después de esta pausa hablaremos si es algo que se cura, no se cura. Hay personas que transitan por una enfermedad y luego se curan. Veamos, después de esta pausa. Al parecer, la dignidad de la vida humana no estaba prevista en el plan de globalización. Ernesto Sábato, escritor argentino. Pues bueno, todos estamos enfermos y locos, así que, pues, ¿qué puedo opinar de ellos? Pues que me uno a ellos, ¿no? Porque yo también tengo problemas y debemos de tratarnos como iguales y pues intentar superarnos sabiendo esto, ¿no? No se me hace bueno o malo, también dependería de qué trastorno estuviéramos hablando, más que nada. Pues digo, son personas que no depende de ellos lo que tienen, o sea, es el mismo hecho lo dicen, ¿no? Es una enfermedad, no lo pueden controlar, entonces, pues opinión sobre ellos, pues es simplemente que deben tener apoyo y muchas veces no lo tienen. Y yo veo a alguien así, no tendría por qué tratarlo diferente, es normal, no se me hace ni malo ni nada. Que deberían de recibir un trato diferente de acuerdo a cada una de sus capacidades para que haya una equidad de género y una equidad ante cada una de sus discapacidades con las demás personas de la sociedad. Que no reciben el trato adecuado, que no existen instituciones para poderles dar una ayuda, una reinserción social. Pues que tienen que ser incluidas, tienen que ser tomadas en cuenta como cualquier otro ciudadano con sus debidas atenciones, tanto del gobierno, autoridades y la familia principalmente. Bueno, y fíjese que pensaba mientras estaba viendo este sondeo que pues todos somos únicos e irrepetibles y no se puede tratar todas las enfermedades de la misma manera y no solamente las mentales, ninguna, porque como por ahí dicen, no hay enfermedades, hay enfermos, entonces depende de la persona, depende de su entorno, depende de su ambiente familiar, depende de muchas circunstancias, hasta económicas, biológicas, de todo, ¿no? En este sentido, ¿hay más discriminación hacia cierto tipo de personas con ciertas enfermedades que otras? Por ejemplo, ¿qué estadísticas, qué cosas han encontrado ustedes? Sí, definitivamente, incluso dentro de las mismas enfermedades mentales, hay algunas que tienen mayor estigma que otras. Por ejemplo, los trastornos psicóticos o los pacientes con enfermedades psicóticas, como, repito, esquizofrenia, entre otras, tienen una mayor carga de estigma comparadas con depresión, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aún así hay como palabritas o hay algunas frases que nos quedan claros de desde dónde surge el estigma, ¿no? El deprimido tiene que ver porque es débil de carácter, por ejemplo, ¿no? El ansioso, pues porque no tiene la capacidad para afrontar las situaciones, no es fuerte, ¿no? Y el paciente o la persona que tiene esquizofrenia tiene que ver porque está loco y probablemente tiene que ver desde algo que hizo mal, hasta actualmente seguimos pensando que si Dios lo castigó, que si castigó a la familia, ¿no? Y desde ahí empieza a surgir todo el estigma alrededor de esto. O si es malo, porque también es malo. O si, exacto, no está bien. O sea, empezamos a etiquetar si es bueno, si es malo, si es adecuado, si no es adecuado, ¿no? Y entonces, pero no solamente quienes sufren, y lo comentábamos hace un momento, el estigma es la persona que tiene un padecimiento, la familia,
Las personas que atendemos a los pacientes o a las personas que transitan, como bien lo decían, en algún momento de su vida con algunos síntomas psiquiátricos o psicológicos, todos ellos estamos involucrados en el estigma. Y hay personas que son más estigmatizadas, no solo por el diagnóstico, por la situación que pasen, sino porque tienen todavía más factores de vulnerabilidad, ¿no? O sea, si son mujeres. Eso te iba a decir que estaba comentando Lisa. Por ejemplo, hay más mujeres que hombres, más hombres que mujeres. Mira, de entrada, las mujeres estamos más diagnosticadas con todo tipo de diagnósticos, no solo de la salud mental. Sí, porque corremos al doctor, ¿no? Siempre. Hay también un poco más de cultura de ir al doctor si eres mujer, pero por el otro lado también hay más facilidad que te diagnostiquen, por ejemplo, algo psiquiátrico si eres mujer que si eres hombre. Por ejemplo, a las mujeres, ¿no? nos diagnostican incluso a veces histeria, ¿no? Esa señora está histérica. O menopáusica. O menopáusica o cualquier cosa que tenga que ver con mi sexo género. Pero si, por ejemplo, un hombre se pelea en la calle o se la pasa bebiendo 3 meses seguidos, no le entra un diagnóstico psiquiátrico. O sea, pelearse en la calle es una cosa de hombres, pero no es una conducta normal. O beber es una cosa de hombres, pero no es una conducta normal, ¿no? Entonces, ahí es donde entran estas diferencias y donde a veces somos más mangancha para diagnosticar a unos y no diagnosticar a otros. En el caso de las mujeres, por ejemplo, es muy fácil diagnosticar y a veces un poco mal, porque lo que la señora tiene es depresión. Es que tiene, y aquí empieza el estigma, incluso entre nosotros los de la salud mental, tiene ganancias secundarias, gracias a eso no trabaja y el marido la mantiene. ¿No? Por ejemplo, o tiene tal cosa y entonces tiene la ganancia secundaria porque tiene ahí a los hijos todo el tiempo pendiente de... Está llamando la atención. Está llamando la atención. Entonces el estigma sí está allá afuera entre lo que se dice en la población general, pero incluso entre nosotros también hay mucho estigma. Sí, fíjate Marisa, que justamente tocando ese punto, digo, por supuesto que el estigma, la discriminación es general. Sí. En todos lados la encontramos. Digo, y algo bien esencial es justamente lo que acabábamos de mencionar en cuestión de funcionalidad. Cuando una persona se deteriora, cuando ya empieza a minorar su desempeño, cuando ya no es tan integrada, empieza a ser señalada. Y efectivamente hay padecimientos que tienen un deterioro mayor. Y justamente cuando no se identifica la enfermedad, comienza el deterioro. El deterioro orgánico, el deterioro social. Y entonces, bueno, hace un ratito escuchaba comentarios muy importantes en cuestión de que la sociedad no sabe a dónde acudir. Digo, afortunadamente, hablo desde el Hospital Psiquiátrico José Sayago, donde manejamos el modelo Miguel Hidalgo, que hemos querido hacer difusión a nivel nacional, pero en donde justamente hablábamos que dentro de la sociedad y dentro de los sistemas de salud hay tantas situaciones conflictuadas que de pronto, bueno, pues no hay difusión efectiva y exacta para poder atender esta problemática. Así es, y no sabemos qué hacer, ¿no? ¿A dónde acudir? Claro, pero justamente uno de los enfoques del modelo Miguel Hidalgo, así el específico, es la reinserción. Es la rehabilitación psicosocial. De eso quiero que hablemos más adelante, porque quiero saber qué tanto se puede recuperar una persona que tiene un trastorno mental, qué tanto se reinserta en la vida social, en su familia, en todo eso. De eso, si quieres, hablamos un poquito más adelante. Quería comentar también que hay muchísimo estigma en los médicos generales, por ejemplo, en las enfermeras, en toda la población. O sea, no solamente en los que no están en salud, sino también dentro de las personas que trabajan. Que son las primeras instancias, exacto, ¿no? Porque mira, vas al médico. La mayoría de las gentes van a buscar un médico, no van a ir al psiquiatra, porque el psiquiatra, como dijimos hace rato, son así como, qué miedo ir con el psiquiatra. Entonces llegan con un médico que a lo mejor, desgraciadamente, no tiene la información suficiente para dar un diagnóstico psiquiátrico. Entonces empiezan a dar vueltas de un lado a otro. Tenemos estadísticas de hasta 7 visitas a distintos médicos antes de ir con un psiquiatra. 7, muchísimo. Y de años para ser diagnosticado correctamente es hasta 30 años. No me digas. Muchas veces en tener un diagnóstico correcto, según la doctora Medina Mora.
Entonces, si ves todo esto, y además las creencias que tenemos en México, porque también hay mucha gente que piensa que puede ser un embrujo, ¿sí? Algo así. Entonces, eso va alejando a las personas de lo que sí lo van a ayudar. Claro. El doctor Heinze, dentro de la UNAM, tiene un estudio muy interesante de estigma en estudiantes de medicina y sale más bajo en el primer año que en el tercero. ¿Pero qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los mismos maestros están haciendo que haya más estigma a salud mental. ¿Sí? Okay. Entonces, Oye, que es algo que hay que cambiar. Claro. Que se está cambiando, ¿no? Yo creo. Vamos a ver un video que tenemos sobre la depresión y ahorita seguimos platicando para ir entendiendo cómo van estas enfermedades mentales. Veámoslo. La depresión es un trastorno mental que puede ser crónico, puede ser severo. La población normalmente no la identifica. A veces confundimos la depresión como una tristeza pasajera y no es eso depresión. Depresión es cuando la persona no puede retomar su vida común, su vida diaria y se aísla, se aparta, duerme mal, come mal, ¿no? Tiene alteraciones diversas, tanto en la parte emocional como en la parte física. Actualmente tenemos una prevalencia aproximada del 16% de personas que tienen alguna vez en su vida algún trastorno mental. Sobre depresión es un poco mayor y estamos observando que en jóvenes la depresión está más presente. En adultos mayores estamos observando que hay más depresión, ansiedad, trastornos afectivos, hay más presencia y a su vez observamos el riesgo, en muchos de ellos, el riesgo de un intento de suicidio. Y la depresión puede hacer que, por ejemplo, yo tenga obesidad. Si tengo, por ejemplo, diabetes, puede hacer que se presente la depresión también y haya una comorbilidad y entonces se complica el tratamiento. Hay centros de salud mental, hay centros específicos donde pueden atenderlos o simplemente ir con su médico general y platicarle si ya no duermo bien, si no puedo conciliar el sueño, si me despierto en la noche muchas veces y no puedo dormir, y no es solo un día, sino son semanas en que me está pasando eso, hay que atenderlo porque puede estar relacionado con un trastorno, por ejemplo, con depresión o con ansiedad. Eso de no dormir bien me pegó, ¿eh? Luego voy a una consulta ahí con ustedes. Tenemos varias llamadas telefónicas. Muchas gracias a Karina Sandoval, que dice: padezco esquizofrenia, gracias a que cuento con el apoyo de mis padres. Llevo 12 años con el control de la enfermedad y quiero resaltar el apoyo tan importante de la pareja y de los padres para una persona que tiene una enfermedad mental. Luego, Mayela Cruz dice: a los 40 años empecé a presentar ataques de ansiedad y depresión. La psiquiatra me mandó medicamentos y me he sentido bien. Actualmente ya no los tomo, sin embargo mis hijos y mi familia me tachan de loca, me rechazan y quisiera entender el por qué me tratan de esta manera. ¿Qué le dirías a Mayela? Yo creo que hay un riesgo aquí cuando nos centramos mucho en diagnosticar. Si bien es cierto, hemos hablado de que es importante porque eso hace que podamos realmente dar la atención a las personas, nos estamos olvidando de que etiquetar y poner un diagnóstico en una persona, nos estamos olvidando de la vivencia que tiene esa persona acerca de la enfermedad. Y entonces volvemos a caer en esta persona está cursando incluso con este continuum que hablábamos, con un proceso depresivo. Empezamos a decir la deprimida, ¿no? La ansiosa. O sea, dejamos de hablar de la persona y estamos hablándole a la enfermedad. Y eso es muy riesgoso porque desde ahí empezamos a generar todo un proceso o todo un problema de estigma. ¿Qué pasa? Y hablábamos hace un momento cuando llegan a los hospitales generales y el médico de primer contacto, que el médico tiene un estigma alrededor de la enfermedad mental, entonces se olvida de que esa persona que llegó con un diagnóstico de una enfermedad mental puede enfermarse de cualquier otra cosa y entonces no la atienden. Claro. Y entonces váyase al psiquiatra porque esa es tiene una enfermedad mental. ¿No le creen?
no solo no le creen, sino que les da un poco de miedo. Ahí viene el estigma, ahí viene el rechazo, ahí vienen todos los prejuicios y las emociones que vienen en relación a una persona diagnosticada con una enfermedad mental. Ahora, fíjate, dijiste diagnosticada, pero a mí también me da mucha curiosidad saber cómo podemos saber en casa si alguno de nuestros familiares o alguna persona con la que vivimos pudiera estar teniendo algún tipo de padecimiento mental. ¿Cuáles serían? Digo, yo sé que no se puede aquí generalizar, hay grados, hay formas, hay todo, pero me imagino que hay ciertos comportamientos que pueden ser como un foco rojo a que nos lleven a preguntarnos si esa persona pudiera tener un trastorno. ¿Cuáles serían? Yo diría que en general habría que revisar todo lo que tiene que ver con hábitos. Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de dormir, ¿no? Y cuando esos hábitos empiezan, hábitos de relacionarse con los otros, que es normalmente por lo que acude a consulta. La gente acude a consulta por dos razones. A ver. La primera, acude por muchas, sí, pero básicamente hay como dos grupos. Una es que no me estoy sintiendo bien, que me siento o triste o muy angustiada o muy ansiosa, y la otra es mi hijo se está portando muy mal, o tiene poco desempeño escolar, su desempeño escolar es bajo. Esas son las dos razones. Entonces, otra vez, ya cuando uno empieza a explorar, resulta que tiene otras cosas relacionadas con los hábitos, que ha dejado de comer o come todo el día o come a deshoras o que se despierta a medianoche y se pasa a la cama de los papás en el caso de los niños, o que es un adulto que despierta o durante la noche o le cuesta trabajo conciliar el sueño. Entonces esos son como los focos rojos para determinar y que también en el está comportamiento social, me imagino, claro, ¿no? las personas que son muy agresivas, que se enojan, que tienen mal control de sus impulsos, ¿no? O que tienen poca violentas. socialización. Los que son muy, muy tímidos también podrían estar teniendo un problema de ansiedad. Eso, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, que por cierto, hablando de los más estigmatizados, los más invisibilizados, los adolescentes son una población que se mira muy poco y que se trae poco a consulta. Y fíjate, me puedo imaginar eso porque además es una etapa en donde todo se justifica diciendo que Así como dicen algunos por ahí, que es la aborrecencia, ¿no? Entonces, pues todo se le achaca a que es una etapa de la vida donde a veces es complicada, ¿no? Entonces, pues no, es que es adolescente, no es que está insoportable, cuando crezca se le quita. Y no, muchas veces no están diagnosticados de algo que debería de ser. Mira, Marisa, justamente... Vamos a ir a una pausa rapidísimo. Sí, claro. ¿Vas a decir rápido o me voy a la pausa primero? Mejor a la pausa. Vámonos a la pausa. Tenemos más llamadas. No sé ni cómo prender la tableta, Gabriela Guerrero. Ahorita veo. Estamos extrañando mucho a Óscar Virués el día de hoy porque no la sé manejar muy bien. Ahorita regresando leemos más de sus llamadas y contestamos más dudas, por supuesto. Así que no se vayan y regresamos además con testimonios que tenemos el día de hoy aquí en el estudio. No se vayan. No me preocupa ser conocido. De lo que trato es de hacerme digno de ser conocido. Confucio, pensador chino. Pues es que las tratan un poco mal, no les dan el empleo. Hay unas personas capacitadas para eso, pero pues desgraciadamente por su manera de estar no les dan ese empleo. La gente no está muy informada. Entonces muchas veces el mismo hecho de no entender las enfermedades nos hace no tener la capacidad para apoyarlo o para cuidarlos, ¿no? Para estar cerca de ellos. Actualmente vemos que en México hay una gran discriminación ante este tipo de personas que sufren esta discapacidad, pero sin embargo debemos de tratar de globalizarlas y generar un vínculo con ellas para una mejor sociedad y que ellas se puedan integrar de mejor manera. Creo que la sociedad los ve como los margina mucho y no toma conciencia o no hace cierta empatía hacia la enfermedad que sufren. Sufren de discriminación y de malos tratos, ¿no? Pero bueno, creo que esto podría cambiar o podría mejorar si tuviéramos un poco más de cultura y de información. Bueno, yo creo que el trato a veces no es tan digno para ese tipo de personas, ¿verdad? Porque muchas veces yo veo, sobre todo en esta zona o en esta colonia, que realmente sufren, ¿no? Es la mayoría la que los ve raro, diferente,
las que ve esto como algo muy extraño, algo que se sale de su zona de confort, y es por eso que no puede juntarse mucho con ellas. Nos falta poder hacer que esta persona sea funcional dentro de su entorno, de su familia, de no verlos como discapacitados, de no poderles darle un lugar dentro de la sociedad. No existe un lugar para tratar a personas con alguna enfermedad mental que sea de gobierno, que sea digna y que sea de gobierno. Suelen cometer delitos y suelen estar dentro de cárceles donde obviamente no reciben ni trato, ni comida, ni, bueno, el trato, la comida o el medicamento necesario para que puedan otra vez funcionar, ¿no? Fíjate qué importante lo que dice esta chica en el sondeo, la verdad es cierto, muchas veces cuando no está bien diagnosticado, pues pueden cometer ciertos delitos porque no están medicados, porque no están en un tratamiento oportuno y terminar en cárceles en donde pues mucho menos se les trata la enfermedad, se les trata como delincuentes. Perdón, pero fíjate que esta información es algo que la sociedad piensa. Y que pensamos que las personas que con una enfermedad mental son más peligrosas. Y eso no es cierto. Eso es completamente falso. Las personas, los actos violentos por personas con enfermedad mental van del 2 al 5%. La verdad es que no es un porcentaje elevado, pero sí es de llamarnos la atención que las personas con enfermedad mental son más victimizados, es decir, son más agredidos violentamente por otras personas que no son diagnosticadas con enfermedad mental. Entonces, de ahí tenemos un concepto erróneo. Las personas con enfermedad mentales es una de las primeras cosas que pensamos, son peligrosas, son irascibles, es difícil predecir lo que va a pasar con ellas. Y eso no es cierto. No está comprobado que las personas con enfermedad mental no son más violentas que la población en general. Y que por el contrario, son más victimizadas y son más violentadas por la población general, ¿no? Esa es una creencia que tenemos desde hace siglos en nuestra sociedad, en la que nos dicen que las personas que tienen una enfermedad mental pueden ser agresivas. Y realmente es una de las cosas que más daño ha hecho a las personas que lo tienen y a las familias. Así es, fíjate, tenemos una llamada de Virginia Peralta que dice: una vecina supuestamente tiene esquizofrenia y es muy agresiva. ¿A dónde le podemos recomendar que asista para que le ayuden? Y esa es otra cosa, que no hay instituciones en México para la atención de los pacientes. Eso tampoco es cierto. Por supuesto que hay instituciones para la atención de pacientes, desde instituciones de gobierno hasta instituciones privadas, pues, ¿no? Sí, es cierto, no hay muchas, no es como que te encuentres en cada esquina una institución donde dan atención para enfermedades mentales, pero sí las hay. Y la verdad es que también hay hospitales como el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, como el Hospital José Sayao, que son del gobierno, y que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Samuel Ramírez Moreno, que son del gobierno y que dan una atención de calidad. Esa es otra cosa. Tenemos el estigma de que los hospitales psiquiátricos o las instituciones psiquiátricas no tratan de manera cálida ni dan un trato digno al paciente. Ejemplo, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez está certificado por la Joint Commission, es decir, por una institución que certifica los hospitales con la mayor calidad de atención al paciente. Entonces, eso también es otra mentira. Si hay instituciones si hay lugares donde se puedan atender, claro, me queda claro que nos faltan muchísimas, que nos faltan muchos lugares para dar atención, pero las que hay en México dan, particularmente en el Distrito Federal y en el área metropolitana, son de muy buena calidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, se puede acercar a cualquiera de estas instituciones para la atención. Hay que tener, perdóname Marisa, una cosa muy importante, no es lo mismo decir que alguien es agresivo, que tiene que ver con la conducta, a que alguien es irritable, que alguien se enoja con facilidad, pero no necesariamente lo lleva a cometer un acto agresivo. Y si alguien con un padecimiento se torna agresivo, es porque muy probablemente no está bien tratado, o sea, no está recibiendo un tratamiento adecuado. Pero hace un rato comentaban, bueno, ¿cuánta gente no te ves, no escuchas en la calle que se agarran y se lían a golpes? Y te apuesto que esas personas no tienen esquizofrenia, son como cualquier otra persona y que
les Explotaron. explotaron. Y no tiene que ver con que tenga esquizofrenia. Otra vez, volvemos a etiquetar que la persona con padecimiento mental es agresivo. Y eso no es necesariamente. Algunas personas con enfermedad mental pueden Algunas, ser no agresivas. todas. Lo mismo que algunas personas que te encuentras en la calle pueden ser agresivas, como lo mismo que algunas personas que te encuentras en la calle no lo son. Ok. Vamos a ver la siguiente cápsula sobre trastorno psicoafectivo y después vamos a ver algunos testimonios, a ver qué nos dicen, cómo lo viven ellos. Este trastorno se llama trastorno esquizoafectivo. Realmente no les sabría decir exactamente en qué consiste, pero sí me han dicho que es una forma de bipolaridad y que son, pues sobre todo mucha dificultad para tratar lo afectivo. Fue sobre todo que empecé a alucinar que me seguían, sobre todo empecé a alucinar que me cuidaban, que había todo un grupo, toda una red, se puede decir que casi como que nacional, que me cuidaba. Pues empecé a tener problemas en el trabajo, porque también ahí percibía que había gentes o que me atacaban, digamos, o que buscaban causarme errores, hacerme daño, pero también como que percibía que había gente que me quería ayudar. Ha sido un proceso muy, muy difícil porque sobre todo es sentirme pues limitada en muchas cuestiones, sin voluntad, digamos, para estudiar, para trabajar, sobre todo también con una, como que lo que ha ido creciendo desde entonces hacia la fecha es una depresión muy fuerte, ¿no? Entonces, eso realmente me hace sentir muy, muy mal, ¿no? Porque a veces es hasta la depresión para estar acostada y decidir si abro los ojos o no. En gran medida no he tenido mayor dificultad, ¿no? Pero sí, no me siento cómoda entre la gente, ¿no? O sea, como que siento que me gusta más estar sola, o sea, como que en todo momento estoy sola, no busco mucho estar en contacto con la gente. Bueno, pues estamos ya aquí de regreso y vamos a platicar con Eric. ¿Cómo estás, Eric? Buenos días. Bien, gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Tú con qué trastorno estás diagnosticado? Bipolar tipo 1. Bipolar tipo 1. ¿Eso qué significa? O sea, porque el tipo 1, digamos. Los periodos, o sea, los periodos en los que se cicla. Ajá. De la manía a la depresión. ¿Y cuánto tiempo tienes con este padecimiento? 8 años. 8 años que me diagnosticaron. ¿Sientes que fuiste diagnosticado a tiempo o no? Sí, en mi caso fue muy específico porque yo fui una persona productiva desde que nací hasta los 36 años. Ajá. Y fue muy exitoso, tuve muchos logros, en lo económico, en la escuela y demás, becas. O sea, ¿qué quieres decir? Que tuviste la posibilidad de acudir a un médico y que fueras diagnosticado a tiempo. Pues más bien, yo creo que el desconocimiento de la enfermedad es lo que a mí, pues sí me ayudó el conocer la organización por la cual hoy asisto aquí, de manera, yo creo que adecuada, porque sí, se decía hace un momento que hay personas que tardan en diagnosticarse. ¿Cómo es para ti vivir con esa enfermedad? O en el ámbito familiar y todo, ¿cómo lo llevas? Pues mientras hay un control, mientras se toman los medicamentos, mientras no se excede, o mientras se cumple con las horas de sueño indicadas, mientras uno asiste a la psicoeducación, a la psicoterapia, los medicamentos son muy importantes, puede uno vivir muchos años, o sea, pueden ser 10 años, 15 años sin tener ningún padecimiento. Ningún síntoma. Ajá, pero depende. En tu caso, por ejemplo, hubo un tiempo donde sí te afectó, ¿no? Perdiste trabajos y cosas. Claro que sí. A ver, cuéntame eso. Yo tengo un testimonio muy fuerte, yo, para empezar, nací con hipomanía, o sea, tenía manía baja.
Entonces, desde preescolar, desde escolar, desde primer año, pues era el primer lugar del grupo, puros primeros lugares, cuadros de honor, becas, después por ejemplo, a los 15 años ya estudiaba 2 carreras. Pues pero eso suena padre, ¿no? Ajá, no? Sí. ¿Dónde está lo feo? No, todo eso, lo feo llega a los 36 años, porque después... Cuando te diagnostican. Sí, ya tenía 2 carreras, ¿Por algo. qué pierdes tu trabajo? A ver, cuéntame específicamente de esa parte, para entender la parte de donde a veces hay mucha discriminación y problemas. Porque, pues bueno, se entiende que el estrés tarde o temprano te afecta. Entonces, ¿Pero qué hacías? ¿Faltabas, no ibas, eras agresivo? ¿Qué pasó ahí? Pues, es una olla de tiempo, o sea, de tarde o temprano explotas. Okay. Y de ser un hombre exitoso, con muchos negocios y por acá, caí en una depresión extrema. Y una depresión que jamás en mi vida me pude haber imaginado. Tengo intento de suicidio, de hecho, y mucha gente aún hoy en día no entiende que es una enfermedad mental, no se sabe, no lo entiende y lo califican de cobardía, lo califican de no ser capaz, ¿no? De hacer lo que hacías antes, porque cuando eres una persona productiva, cuando tú le puedes dar a alguien, qué padre, ¿no? Mientras los puedes financiar, mientras les das trabajo, mientras los apoyas, mientras tú tienes en cuestiones económicas, mientras los puedes, o sea, mientras hay una buena convivencia. Sin embargo, ya cuando eres un enfermo es cuando ya tienes la más gente problemas. sale corriendo, ¿no? Sí, aquí mismo lo estaba leyendo hace un momento. No me lo vais a leer ahorita, luego no, nada más el porcentaje, dice que de cada 100 personas con enfermedades mentales, se tratan el 2.5%. Sí. Tú ahorita actualmente estás con tus medicamentos y todo, ¿estás más estable? ¿Cómo estás? Ahorita estoy bien, estoy bien. Vengo de una recaída en junio, por lo mismo, porque mi carácter me da por una vez que me siento bien, empezar a trabajar, sin tomar en cuenta horarios, sin descansar y demás. Eso es lo que me afecta. Okay. Entonces, ahorita, se puede decir que no entendí, la tercera no fue la vencida, para mí la quinta fue la vencida. Tengo 5 internamientos en el Fray Bernardino, y entonces actualmente pues yo quisiera comentar a nivel salud. Por ejemplo, el Seguro Social acaba de eliminar la quetiapina, el Seroquel, el XR, ya lo tenía, ¿no? Para salud, para enfermedades emocionales, ya lo quitó. Entonces, en mi caso, ahorita me están apoyando porque me tomo 5 medicamentos. Me atiendo. O sea, que además es una enfermedad, son enfermedades que son caras. No, claro, los medicamentos no son como comprar una Disprina, un Mejoral, no, una caja con 30 tabletas de Seroquel de quetiapina cuesta 1,570 y te hacen un descuento y bueno, pues hay 1,300. O sea que aparte no solamente es el diagnóstico, sino además que se pueda tener la posibilidad de tener los medicamentos, que los tenga los hospitales públicos o que tengas el dinero para comprar. Sí, no, a nivel... A ver, perdón, un minutito rápidamente. Sí, y hay una parte que no estamos considerando, que es la del tratamiento psicológico. Eric es un ejemplo de vida, ¿no? De cómo en los periodos que has estado bien has podido trabajar. Entonces, estoy segura que has aprendido que en esos periodos es cuando tienes que hacerlo, porque después va a haber un periodo que tal vez no estés bien. Entonces, eso requiere también de mucho trabajo psicoeducativo y de mucho apego con el tratamiento para no ir de esa depresión en la que estás muy sin ganas de hacer nada, al otro extremo en que terminas extenuado. Entonces no estamos considerando el tratamiento psicológico, que también requiere tiempo y dinero. Claro, también además se suma y que además también es muy importante y muy necesario, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa nuevamente y regresamos a seguir platicando acerca de las enfermedades mentales. Y ahora sí les prometo que ya
voy a leer muchas llamaditas porque aquí tengo ya, por ejemplo, esta de Lorena que dice que en Estados Unidos desde hace tiempo se está tratando de las enfermedades mentales y se está tratando que se cataloguen como enfermedades neurológicas y que así puedan ser cubiertas por las aseguradoras. Buena noticia. Vamos a una pausa y regresamos. Es difícil hacer a un hombre miserable mientras sienta que es digno de sí mismo. Abraham Lincoln, político estadounidense. Y los queremos invitar para que el día de mañana no se pierdan Diálogos en Confianza, porque Fernanda Tapia va a estar hablando de un tema súper polémico. Va a hablar justamente acerca de las diferentes posturas que hay ante la legalización de la marihuana. Así que un tema actual, un tema polémico que tiene muchos lados para ser analizado. Mañana será el tema que Fernanda Tapia tratará aquí en Diálogos en Confianza, así que los esperamos para que participen o para que vengan al estudio y la acompañen. Y mientras tanto, nosotros vamos a ver un resumen de lo más importante que ha ocurrido hasta este momento. La gama de padecimientos y de enfermedades mentales es muy amplio, desde trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, como esquizofrenia, trastornos bipolares, ¿no? Un trastorno de ansiedad que puede durar un par de años incluso, y es un trastorno que es una respuesta normal a un evento muy inusual. Todos estamos expuestos a tener un trastorno de ansiedad, a tener un trastorno depresivo. Hablar del tema salud mental pues nos involucra a todos, a toda la sociedad a nivel nacional. Más o menos todos tenemos alguna afectación. México sale como el segundo país con más estigma en salud mental en el mundo. Tener un diagnóstico oportuno de la enfermedad mental, logramos que la persona no se deteriore, que la enfermedad no se avance, no se haga más crónica. O sea que hay también un poco más de cultura de ir al doctor si eres mujer. También hay más facilidad que te diagnostiquen, por ejemplo, algo psiquiátrico si eres mujer que si eres hombre. El estigma, la discriminación es general. Porque también hay mucha gente que piensa que puede ser un embrujo, ¿sí? Algo así. Entonces eso va alejando a las personas de lo que sí lo van a ayudar. Ahí viene el estigma, ahí viene el rechazo, ahí vienen todos los prejuicios y las emociones que vienen en relación a una persona diagnosticada con una enfermedad mental. Que en general habría que revisar todo lo que tiene que ver con hábitos. Hábitos de alimentación, hábitos de ejercicio, hábitos de dormir. En el Hospital José Sayago brindamos atención a mujeres mayores de 18 años que pueden finalmente padecer cualquier alteración mental, desde depresión, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia. Somos parte de lo que es el modelo Miguel Hidalgo de rehabilitación psicosocial. En este modelo lo que se pretende es primeramente velar por los derechos humanos de las usuarias, el derecho a la ropa, el derecho a la libertad, el derecho a que ellas puedan transitar de manera libre, a puertas abiertas. La villa está permanentemente abierta. Ellas pueden elegir si se bañan en la mañana, si se bañan en la tarde, ellas pueden elegir sus alimentos. Están estas villas diseñadas para que puedan dormir 3 usuarias, 3 personas en una habitación, lo cual les permite pues tener mucha comodidad, mucha privacidad y pues rehabilitarse de una manera más rápida, ¿no? Y más eficiente. Cada una de las villas cuenta con médico psiquiatra, con médico general, con trabajo social, con servicio de enfermería, con rehabilitación, con psicología, que son básicamente quienes se hacen cargo de recuperar o fomentar también habilidades que en algún momento se tienen que recuperar o se tienen que promover. Estuve 13 años aquí internada, me recuperé y me dieron de alta, ya vivo aquí atrás. Cuando me siento mal me regreso para no ponerme mal o agredir, algo así. Si me llegara eso, pues me interno y por eso. Y si me siento bien, pues no. A través de los talleres de costura, de cerámica, de talleres de piñatas, ellos van adquiriendo nuevamente habilidades desde motricidad fina, motricidad gruesa, desde cómo relacionarse, irse relacionando nuevamente con sus compañeras. He hecho como unas 3 servilletas y
Y pues más o menos yo me he sentido bien en todo, en comida, en limpieza, en todo, en cuidado. Pues obviamente es ver que ellas son útiles a la comunidad, son funcionales, que tienen mucho que ofrecer a la comunidad como cualquiera de nosotros. Pues ahí tienen ustedes. Y fíjese que esta llamada está muy interesante, yo creo que nos puede servir para aclarar muchas cosas. Dice Rebeca, tengo un hermano de 53 años que estudió una carrera, trabajó, pero a los 32 años presentó depresión, se le trató en el Hospital Fray Bernardino, dejó el medicamento y con el tiempo lo diagnosticaron con esquizofrenia. Nuevamente estuvo en tratamiento por 5 años y optó por dejar el tratamiento porque decía que no podía dormir. Lo convencí de volver a ir al hospital y el doctor nos dijo que si él no quería tomar medicamentos, que no lo hiciera. Desde ese momento ya no toma medicamentos y quiero saber si mi hermano está enfermo, está en posición de tomar decisiones o no. O sea, aquí hay 2 puntos que me parece que son muy importantes. Los tratamientos, que muchas veces son interrumpidos pues por diferentes causas. Y la segunda, que es si una persona con un trastorno mental está en posibilidades de tomar decisiones de cualesquiera que sean de su vida. Mira, Alicia, yo quisiera participar en ese tema porque para mí es bien importante. Digo, desde el inicio lamentamos la ausencia de alguien que hablara de derechos humanos. Sí. Pero bueno, finalmente todos los que ofrecemos servicio de salud, hablamos de trato con humanos. Y hablamos que los derechos humanos pues son para todos. Y justamente alguien que tiene alguna enfermedad, cualquiera que ésta sea, tiene también el derecho de alivio, tiene el derecho de ser protegido, tiene el derecho de ser orientado, de ser también incluido dentro de la sociedad. La cultura tiene muchas debilidades y urge cambiar el concepto o cómo entendemos el concepto enfermedad mental o salud mental. Claro. Porque bueno, al final de cuentas, insisto, todo nos compete a todos, a todos finalmente. Pero por ejemplo, con respecto a esto que estábamos diciendo ahorita, sí, porque creo que ya nos quedó claro que hace falta más lugares para que se puedan hacer atendidos, que hace falta ser tratados con dignidad y con el mismo derecho que cualquier otra persona tiene de recibir la atención adecuada. Específicamente con esto, digo, cualquier persona tiene la capacidad de decidir. Hay momentos críticos, sí, efectivamente, cuando hay alguna situación psicótica, cuando hay alguna disminución en la posibilidad de elegir algo que sea satisfactorio, algo que le beneficie a la persona o que perjudique quizá también a quien le rodea. Pero aún así tiene el derecho de tomar sus propias decisiones. Por supuesto que sí, porque finalmente quien recibe el tratamiento siente los efectos del medicamento, siente efectos secundarios, siente también el alivio, pero bueno, hay que esperar. En psiquiatría, desgraciadamente, la parte del beneficio terapéutico es más tardada, no es inmediata, y ahí es donde se necesita todo el apoyo multidisciplinario. Y en donde efectivamente, como en este caso, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay una mejoría, y entonces él dice, bueno, yo no quiero depender de un medicamento. Claro. Cuando se sienten bien es cuando dejan los tratamientos y entonces es donde vienen las recaídas. Aquí es donde hace falta la orientación, donde hace falta reforzar, justamente darle a conocer a la persona que padece la enfermedad, a la persona que acompaña a quien padece la enfermedad, para poder apuntalar, dar continuidad al tratamiento. Sí, sí, claro, porque ya que regresa a su estudio, ya que regresa a su trabajo, ya que hay una estabilidad en el hogar, es cuando más se tienen que apegar al tratamiento. Claro. Eso es algo que sí necesitamos todos reforzar. Digo, por supuesto que si hay un medicamento que no le cae bien al paciente por efectos secundarios, también el médico tratante, el equipo que le otorga el tratamiento tiene que contemplarlo. Claro. Pero finalmente eso no le quita. No le quita a la persona con padecimiento mental poder decidir sobre lo que él desea o ella desea. Yo aquí quisiera decirle a esta persona que se acerque a Voz Pro Salud Mental, porque en los cursos de familia a familia tenemos muchísimas, les enseñamos muchísimas habilidades a la familia para que logre concordar con el paciente, para que se dé cuenta, para que logre decirlo de tal forma. Entendemos que a nadie nos gusta usar un medicamento para el resto de nuestra vida, pero hay casos que son necesarios, ¿no? La diabetes es una de ellas, entonces, por ejemplo, que no hay tanto estigma para ella.
Pero muchas veces si logramos mediar con el paciente y le hacemos ver lo que puede perder o ganar con un tratamiento, muchas veces logramos que se estabilice y que se quede en él, que tenga apego al tratamiento, que eso es muy importante. Ahorita que hablas de la También familia... al mismo paciente, por eso tenemos el de tierra a la vista, para que el paciente aprenda a manejar sus síntomas y también se dé cuenta para qué le sirve el medicamento. Sí, Derechos Humanos nos dice que claro, que tienen el derecho de decidir. Sin embargo, sí es importante hacer hincapié que cuando hay un brote psicótico, no están en posición de poder decidir. En ese momento. En ese momento. Entonces, como les decía yo en Derechos Humanos, que hemos tenido muchas pláticas y damos conferencias allá y demás, es que si pasa un camión y atropella a alguien y deja inconsciente a la persona, sí se le lleva a tratamiento, sin su consentimiento. Muchas veces puede llegar a pasar algo así con una enfermedad mental. Sí, con un brote psicótico. Marisa, Okay. yo quisiera... Oye, déjame nada más, por ejemplo, ir intercalando algunas llamaditas. Por ejemplo, esta de José de Jesús Otero, que dice, vengo de una familia de suicidios. He sufrido varios trastornos y ya me han internado por meses. Ya perdí a mi familia, tengo esquizofrenia, solo me ven a ratitos y por esto mismo entro en depresión. ¿Qué me recomiendan hacer los especialistas? Quisiera que me orientaran. Y aquí, esto tiene que ver, y aquí les lanzo nuevamente la pregunta, con la familia. O sea, ¿qué tanto apoyo debe de dar la familia a una persona que tiene un trastorno así? ¿Y cómo se lo das? Porque también debe de ser muy difícil para el familiar. O sea, también hay que entender el otro lado. Mira, aquí, en este caso en particular, la esquizofrenia es una enfermedad crónica que termina desgastando al paciente, a la familia, a los amigos y a toda la red que está alrededor del paciente. ¿Cómo se puede dar? Bueno, que sí es importante, la familia puede ser una fuente, nosotros llamamos nutricia, una fuente que le da muchos recursos al paciente. Lo que pasa es que a veces la familia no sabe qué hacer. Entonces la recomendación es que todos tengan apoyo, porque pensando en la enfermedad crónica hay que hacer primero una intervención para contener a la familia. Una parte psicoeducativa para decirle a la familia, si estás muy cansado, túrnense, ¿no? Vamos a turnarnos, que un rato lo cuide uno. A veces estos pacientes, ocurre como con las personas de edad avanzada, están en casa de un hijo una temporada, en casa de otro hijo otra temporada, para evitar o para repartir este desgaste que produce cuidar un enfermo. O sea, que es el desgaste, digamos, que yo creo que es el principal impedimento para que la familia sea amorosa, comprensiva todo el tiempo. Pero yo quisiera también apuntar, hay un tema con la esquizofrenia y las familias, sobre todo entre los terapeutas de familia. ¿Qué tema? Que por muchos años se dijo que las familias son las que ocasionan la esquizofrenia. ¿De veras? ¿Por qué dicen eso? Porque es una línea que se siguió en los años 50 y que todavía tiene cierto estigma, cierta resonancia. Ahí Óscar está diciendo que sí. O sea, digamos que la educación en la familia... Que la locura de la familia es lo que causa que la gente se brotara en una cosa esquizofrénica. ¿Y sí o no? No. La esquizofrenia tiene muchos componentes biológicos que esta misma escuela, 20 años después, en un libro dijo, vamos a revisar el tema. Porque ciertamente hay componentes biológicos en la esquizofrenia. Y otra vez, aquí quisiera yo apuntar dos cosas. Hay grados y hay tratamiento farmacológico para estos pacientes. Entonces, también dependiendo del grado, se produce un desgaste mayor o menor en la familia. Entre mejor funciona la persona, o sea, que puede trabajar, que se puede relacionar con otras personas, claro, menor es el desgaste. Van a requerir menos apoyo del contexto. Entre más grave es el padecimiento, va a desgastar más y ahí sí, entonces, hay que hacer una intervención con todos los que están intervenidos. Ya nada más para terminar, la familia y la persona no son la enfermedad. O sea, la persona vive con pareja, sin pareja, con amigos, sin amigos, y además tiene la enfermedad. Que eso me parece que lo tenemos ya que empezar a ver todos los de la salud, no solo los de la salud. Ahora, ¿qué obligación, pero déjame decir esto, qué tanta obligación tiene una persona que tiene un padecimiento mental de decirlo antes de solicitar un trabajo, antes de casarse,
No tiene o sea, obligación, es un tema de derechos humanos. Yo no llego a pedir trabajo y les digo soy hipertensa o soy diabética. O tengo un callo. O tengo un callo, o tengo cáncer. Sí, ¿no? claro, no estoy, llega. estoy en remisión si se va a de casar cáncer. con alguien moralmente, pues debe de decir lo que tenga, si tiene hipertensión o lo que tenga, ¿no? Pero no está obligado. Pero no está obligado a hacerlo, claro que no está obligado a Por hacerlo. ejemplo, los pacientes con SIDA no están obligados a decirle a su pareja tengo SIDA. Fíjate, eso es un tema muy interesante que entiendo que no es el tema de este programa, pero sería bueno analizar eso porque entiendo por un lado que no tenga uno la obligación de decirlo, pero por otro lado, qué difícil para la otra persona. Imagínate que de repente te casas con alguien que tiene un problema semejante, digamos, de a lo mejor un cuadro de esquizofrenia muy grave o una cosa así. Pero en el caso también de la enfermedad mental, en el caso de la enfermedad mental, el paciente se ve obligado a negar la enfermedad. Y cuando me refiero a que se ve obligado es que cuando llegan a los trabajos y dicen tener una enfermedad mental, nuevamente socialmente están estigmatizados y entonces no les dan el empleo. Claro. Entonces, por eso decíamos, no están obligados e incluso muchos que nos dedicamos a la salud mental, en la actualidad, en nuestra sociedad actual decimos, no te conviene decir que tienes tal cosa. Pues sí. Y no te conviene porque lo que va a pasar es que te van a negar el empleo. Claro. Vamos a una pausa rapidísimo y regresamos. No se vaya. Y tenemos más llamadas telefónicas que... Hay una persona anónima que dice que es una falta de información de ética y de profesionalismo por parte de este panel cuando dicen que los seguros no cubren las enfermedades mentales. Sí las cubren, no psiquiátrica sí. ¿No? El respeto que le das a los demás es un claro reflejo del respeto que te das a ti mismo. Buda, fundador del budismo. Empezaba a hacer cosas que la verdad no estaban dentro de lo normal. Empecé a escuchar voces y hasta que ya me atendieron en una clínica de psiquiatría, me dijeron que yo tenía esquizofrenia paranoide. Yo lo asociaba a estas voces con la radio y la televisión. Yo empecé a escuchar puros insultos, groserías, palabras obscenas y hasta la fecha lo sigo escuchando. Siento mucho miedo. Por ejemplo, a mi hermana, que es con la que más ando, que tengo miedo que me hagan a mí algo físicamente o a ella, que nos vayan a agredir. Afortunadamente, después de unos años, hicimos contacto con el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Conocí a una mujer, nos hicimos novios. Para mí es una mujer muy linda. Ella entró también por depresión y me dice, ¿sabes qué, Joaquín? Pues yo quiero estar contigo. Yo también. También le dediqué tiempo a estudiar. Yo estudié hasta el tercer semestre de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Me gusta mucho el atletismo, natación, todo eso. Cuando estaba más joven, 18, 19 años, estaba en un centro social deportivo. Las cosas no son muy fáciles de conseguir, pero cuando uno tiene tenacidad o ambición para lograr algo, se puede conseguir. Sí, hay muchos problemas, pero también se pueden evitar. Muchas gracias por su testimonio. Y bueno, aquí estamos con Felipe ahora, que también tiene una historia medio complicada porque tú estabas viviendo en provincia, ¿verdad? Así es, Marisa. ¿Y fuiste diagnosticado? Con trastorno bipolar 1. Ajá, ajá. Sí. ¿Y sí. ¿Qué te causó a ti ese diagnóstico? ¿Cuáles fueron los cambios en tu vida? ¿Cómo se trastornó o no se trastornó tu vida? Pues yo pienso que desde muy joven yo tuve el trastorno bipolar desde los 16 años y yo a los 18 años quedé huérfano de padre y me dejó una herencia muy cuantiosa. Entonces yo empecé a gastar el dinero como loco. Luego me casé a los 15 días de haber conocido a mi ex esposa. Ajá. Y hacía pues locuras, ¿verdad? Y que yo creía que estaban bien, pero llegó el día en que caí en depresión
y ya no quería hacer nada, lo único que quería era morirme, ¿verdad? Y quería quitarme la vida. Guardé una pistola y estaba esperando el momento de darme valor para quitarme la vida. Entonces fue cuando ahí alguien me dijo que fuera con el psiquiatra y fui con el psiquiatra y después de algunas sesiones fue cuando me dijo que yo tenía el trastorno bipolar. Ujú. Entonces, fue cuando empecé a tener el tratamiento psiquiátrico. Nada más que en mi caso pues se complicó un poco más porque yo soy alcohólico. Y en los grupos de alcohólicos normalmente no aceptan que los enfermos o alcohólicos tomen medicamento, ¿verdad? Dicen que se está uno dopando, ¿verdad? Tomando droga. Entonces muchas veces suspendí el medicamento y he tenido pues varias recaídas. Entonces hasta apenas en este año, a principios de este año fue que tuve mi primera hospitalización y pues desde entonces a la fecha pues he estado más estable, ¿no? Oye, ¿y tienes familia? Sí, actualmente pues vivo con mi segunda esposa y vivo con mi hija menor. ¿Y la convivencia con ellos es sana, normal? ¿Te tratan bien? Sí, pues de hecho mi hija pues sabe de mi padecimiento y luego pues me anda recordando de que me tenga que tomar el medicamento o me lo arrima. Mi esposa es muy comprensiva, ¿verdad? Sabe que hay días que ando pues deprimido y sabe que hay días que tengo pues energía, ¿verdad? Entonces, Y para ti ha sido importante, me imagino, ese apoyo, ¿no? El tener el apoyo familiar. Claro que sí, realmente pues me ha aguantado mucho, ¿verdad? Y me ha salido muy buena compañera, ¿no? Entonces, sí es muy importante, ¿no? Qué bueno. Es vital para mí. Qué bueno, muchas gracias, Felipe, gracias por compartirlo aquí con nosotros. De nada. Y de este lado tengo a Arcelia. ¿Cómo estás, Arcelia? Bien, muchas gracias. Qué Buenos bueno, gracias días. por estar aquí, por compartir gracias a tu ustedes. testimonio. ¿Tú qué padecimiento tienes? No, es mi hija. Tu la hija. paciente. ¿Qué padecimiento tiene tu hija? Tiene esquizofreniforme. Ajá, esquizofrenia. ¿Cómo ha sido para ti vivir con alguien tan querido que tiene una enfermedad como esa? Pues fue muy fuerte al principio, Ajá. los primeros 2 meses. ¿Cómo te diste cuenta de que tenía la enfermedad? Porque ¿A qué edad de ella? apenas hace 4 años nos dimos Ay, cuenta. apenas. Ajá. Pero sí con la atención en el hospital, se da uno cuenta que era desde chiquita que ¿Qué tenía el hacía desde problema. chiquita que te llamara la atención? En las fiestas, por ejemplo, su primer año, su segundo, su tercero, no quería estar con la gente. Entonces quería estar cargada y lloraba mucho. Y pues no nos dimos cuenta. O sea, no hubo nada que a ti te hiciera como imaginar o no. pensar o reaccionar de No. que tuviera algo. No. ¿Y qué fue lo que la llevó ahora al hospital? Una ocasión llegó a la casa y ella trabajando y me dijo que cuidara el dinero porque íbamos a tener problemas. Pero volteé a verla y tenía sus ojos en blanco. Ajá. Entonces... La viste como rara, Sí. ¿no? Ok. ¿Y cómo ha sido para ti como mamá el estar conviviendo con la enfermedad de tu hija? Pues muy fuerte, pero a base de trabajar mucho. ¿Te has informado? Con ella. ¿Has El estar estado- informada, porque sí, al darme cuenta que desde chiquita tenía el problema, Vente para que platiquemos contigo. pues ya nos empezamos a informar y trabajar juntas, porque cuando me dijo eso, que llegó a la casa, que me dice eso, se mete a su cuarto y empecé a oír mucho ruido, rompió muchas cosas. Un y- comportamiento raro. No, extraño. muy fuerte. Sí. Y 2 meses estuve con ella sola ahí, sentada, oyéndola, sin saber qué hacer, Ajá. hasta que un día sí me dio 2 cachetadas.
Y dijiste, Y ahí aquí ya fue hay que donde ver dije, qué ya pasa. necesitamos ayuda porque no sé qué está pasando. Y aquí está ella, y te damos las gracias Sí, también aquí por estoy. platicar con nosotros. Buenos días. Buenos días. ¿Tú te diste cuenta que estabas teniendo algún trastorno? ¿Te dabas cuenta, sentías algo, como que sentías que no era...? Sí, en el trabajo donde yo estaba, yo estaba de como pedagoga y estaba encargada de las investigaciones para aplicaciones celulares en niños de preescolar. Sí. Y entonces de repente yo dije, ¿por qué me estoy sintiendo rara? Que las investigaciones que yo hice, que yo firmé, sentí que me las había plagiado, siendo que yo las había hecho. Sí. Entonces, tú empezaste a notar cosas raras en ti. Sí. Ajá. Sí, Ok. empecé a sentir que todo lo que yo había hecho, que había dicho, que había propuesto, pues que no era mío. Sí. Y que aparte que eran de otra persona y además que como un pozo de agua que ya se vacía. Sí. Ya no hay nada más. Y al saber que, al hacerte un diagnóstico y saber que sí, efectivamente padeces esquizofrenia, ¿cómo te hace sentir eso? ¿Cómo lo tomas? Pues al principio lo tomé mal, pero después dije, es necesario aceptarlo, Claro. hacer conciencia de esa enfermedad y me empecé a informar también en internet. Ujú. ¿Y llevas tu tratamiento bien? ¿No lo interrumpes? No. Ajá. ¿Estás consciente de que lo tienes que estar Así haciendo es. perfectamente bien? Sí. Y si lo tomas, ¿estás bien? Claro, así es. ¿No? ¿Tu mamá qué tal ha sido como apoyo para ti? Es mi ancla, mi mejor amiga. Qué bueno. Qué bueno. Así Entonces, es. la importancia de la familia es sí. innegable, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Elizabeth. Muchas De nada. gracias. Vamos para allá con nuestro panel para que hagan algún comentario al respecto. Adelante. Yo quien quería quiera. comentar que, Sí. la verdad es que me da muchísimo gusto escuchar a la gente que tiene el apoyo de la familia, que se toma su medicamento, que tuvo acceso a eso. Pero hablar de trato digno, no solamente estamos hablando de las venturosas personas que tenemos acá, hablamos de un montón de personas que dejan los tratamientos, no necesariamente porque no sean conscientes, sino porque no tienen para pagarlo. Sí. Hablamos de personas que no es que no cuenten con una familia, más bien que la familia no los quiera apoyar, es que no tienen familia. O no Es que saben estamos cómo. hablando de personas que no es que la familia sea mala y no los quiera apoyar, es que no saben. Es que hablamos en el trato digno y hablamos en el asunto del estigma de que va más allá de lo médico, tiene que ver mucho con lo social. Entonces, ¿cómo le pido a un paciente que tome un tratamiento y que a lo mejor es el que menos efectos secundarios le va a dar, pero es el que no puede comprar? Y no lo puede comprar porque no tiene dinero. ¿Y cómo le pido a un paciente que no esté en situaciones de estrés, que no esté sometido a estrés, pero resulta que regresa a una casa hecha de cartón o de lámina, ¿no? Que no, ¿cómo le pido que tiene que tener una buena alimentación, pero no tiene dinero para comprar comida? Entonces, el trato digno, ¿a quién le toca? ¿A la familia? ¿A quién le toca? ¿A los médicos? ¿A quién le toca? ¿Al Estado? ¿A quién le toca? Pues nos toca a todos. absolutamente a todos. Y hay hay cantidad de gente desprotegida, por eso decía que me da mucho gusto ver a la gente que está acá, porque la verdad es que son afortunados y son venturosos. Tenemos una gran cantidad de personas muy vulnerables dentro de su ya propia vulnerabilidad. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que voltear a ver cuál es el trato digno que le vamos a dar a estas personas que tienen la menor cantidad de recursos, desde lo cognitivo, emocionales, hasta los sociales y ¿Qué hacen los hospitales para favorecer este trato digno? ¿En qué han cambiado los hospitales? Mira, a las instituciones. Justamente, Marisa, en ese contexto, en ese orden de ideas, trato digno finalmente es tratar como persona a quien viene a solicitar, a quien viene a pedir un alivio, un soporte. Digo, justamente para mí es lamentable de pronto que se frivolice algo tan importante y que se reduzca la parte económica. Digo, qué desgracia y qué desventura escuchar que hay instituciones donde sus cuadros básicos de medicamento están así limitados, en donde finalmente pueden haber moléculas muy caras, pero que son favorecedoras para la rehabilitación psicosocial. Claro. Porque tienen menos efectos secundarios y son los que necesitamos utilizar. Digo, qué desgracia que tengamos que esperar que alguien me asegure para yo no tener un gasto catastrófico y bueno, poder mantener un tratamiento. En la actualidad hay una gama muy amplia de medicamentos.
Pero efectivamente, cuando hay que desembolsar un tratamiento permanente, que no es de una semana, que no es de un mes, es muy que difícil. puede ser para toda la vida, entonces frivolizar de esa manera, para mí es lamentable. Afortunadamente sí hay también instituciones. Modelo Miguel Hidalgo, Hospital Psiquiátrico José Sayago, no cobra cuotas de recuperación. No hay gasto ni en la consulta, ni en los estudios de laboratorio que son básicos, pero que pudieran requerirse. Y también se otorga el medicamento. Y se otorga medicamento de punta. Digo, justamente hace rato mencionaban, no hay Seroquel, no hay Ketiapina. Digo, no, aquí sí tenemos la posibilidad de accesar a moléculas caras de última generación, moléculas vía oral, moléculas de depósito, también fármacos de depósito. Bueno, eso ya está muy especializado. Claro. Pero el acceso no es para también todos. que la Aquí sí. dignidad, también tenemos que ver lo que es el trabajo. ¿Sí? Y también, por supuesto, las escuelas. ¿Sí? Desde las escuelas estamos viendo que hay muchísimo estigma. No hay una inclusión de salud mental. Estamos viendo el grave problema que hay en el bullying y no estamos haciendo realmente algo para cambiar esto, ¿no? Para realmente cambiar este estigma que tenemos y que la gente tenga más información con respecto con Oye, y por enfermedades cierto, mentales. una pregunta con y respecto a la trabajos. edad. ¿Hay una edad límite en donde ya no se va a presentar ninguna enfermedad o a cualquier No, edad a en cualquier cualquier momento? edad. A cualquier edad. A cualquier A edad. Yo cualquier quisiera edad, a agregar, cualquier quisiera momento, a agregar cualquier que hay persona. un tema relacionado con el ciclo de vida. Los ciclos de vida traen aparejados ciertas cosas. Entonces, si eres niño, vas a tener cierto tipo de diagnósticos. En la adolescencia otros, en la edad productiva y reproductiva otros, y en la edad avanzada vas Pero a entonces ahí tener no está otros. lo biológico, ahí no está lo hereditario. Sí, ahí está. Sí, también. Ahí está. O sea, que alguien desarrolla a los 60 años Una cuadro cosa de Sí, también. Parkinson o de Alzheimer, por Y es ejemplo. que esos como es también integral, son enfermedades mentales. Pues Sí, están claro. ahí Están entre lo aparejados. neurológico y lo mental. Y son integrales, entonces también depende de qué esté viviendo la persona, a lo mejor a los 60 años que hay algo que viene y que te precipita a tener la Claro. enfermedad mental. Claro que Sí, aquí o a hay los factores, 70 o a los 30 o a hay los factores 15, a los hay 8. factores de protección que sí tienen que ver con el contexto. O sea, está lo biológico, pero si tú vives en un contexto bastante contenido, en el que estás bien constantemente, es mucho más difícil, no digo que no va a aparecer, pero es más difícil la aparición y la evolución en general tiende a ser menos grave que cuando, como decía Elizabeth, en condiciones de mucha pobreza, de mucha violencia, de malnutrición, en condiciones extremas, todo se agrava, desde lo mental hasta lo biológico, ¿no? Así es. Pensemos, por ejemplo, el caso de la diabetes. Con una muy mala alimentación, porque la familia es muy pobre, el diabético va a tener Se complica. cantidad de Claro. complicaciones. A ver, vamos a contestar estas llamaditas. Silvia Guadarrama dice, en San Juan del Río, Colonia Los Nogales, hay una familia, la mamá presenta síntomas de esquizofrenia y su hija también. Han llegado al grado de golpearse entre ellas. Nosotros intervenimos ante estas situaciones, sin embargo, su situación económica no es buena para pagar un médico o ir a México. Ojo ¿Cómo? con el ¿Qué pueden diagnóstico. ¿Quién hizo este diagnóstico? A lo Ojo mejor la con- vecina, ¿verdad? Pero Es yo que creo hay que que ahí sí hay tener que cuidado. recurrir a instancias, volvemos al punto. De repente es, bueno, ¿y quién los lleva al médico? ¿Y a quién le toca llevarlos al médico? Y entonces, si por ejemplo, desde la colectividad, desde que no nos olvidemos que pertenecemos a una sociedad y que a todos nos corresponde, hasta localizar a DIF del Estado o a las instancias que correspondan, que puedan ayudar a esas personas a llegar a una atención. Hace rato preguntabas, ¿qué se está haciendo en los hospitales o qué se hace en las instituciones? ¿Qué hacemos los que nos dedicamos a la salud mental? Creo que participar en foros como este es algo que se está haciendo, porque incluso informar, llegar a donde a veces no podemos llegar, porque decíamos, bueno, sí, claro, ¿y qué hacemos en los psiquiátricos? ¿Y qué hacemos en las instituciones de salud pública? Y entonces, ¿con qué presupuesto contamos? Y entonces de repente es, ¿y cómo hacemos para que el presupuesto en salud mental aumente? Y entonces, ¿qué puertas hay que tocar y qué puertas nos O cierran? sea, que es un círculo que a veces no tienes por dónde entrar, Y no de hemos verdad. hablado Vamos. de lo comunitario, ¿Y cómo ¿eh? qué? No hemos hablado de lo comunitario. Ah, Estamos sorry. hablando dentro de la institución. claro. Pero ¿quiénes salimos a la calle a traer a nuestros pacientes? Uy, buen Sí. tema. Vamos a una pausa y regresamos a platicar de ello. No se Fíjate vayan. de las...
Pues ya estamos aquí de regreso y queremos invitarlos para que la próxima semana, el próximo miércoles, nos acompañen aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a estar hablando acerca de los beneficios de ser voluntario. Fíjese que a veces es una labor que no es bien apreciada por el resto de los que a veces no ayudan o no saben voluntariar para ayudar a alguien más. A veces no vemos el esfuerzo y los sacrificios que estas personas tienen que hacer para ayudar a otras personas que están más necesitadas. ¿Cómo funcionan estos voluntariados? ¿Cómo saber si de verdad la ayuda llega a las manos que las necesitan? ¿Qué requiere para que una persona pueda ser voluntaria en alguna institución o para algún grupo de ayuda vulnerable? En fin, todo esto es lo que queremos ver la próxima semana y sobre todo entender y por qué estamos en una sociedad en donde más nos valdría que mientras más voluntarios fuéramos, mejor nos iría como país. Así que quédese con nosotros la próxima semana, venga al estudio, si quiere estar aquí con nosotros presente y si no, véanos a través de la televisión, pero queremos hablar acerca de los beneficios que además trae a la salud, porque dicen que hasta que no sale uno a ayudar al otro, hasta que no te das un poquito al otro, es como realmente se encuentra la felicidad, la paz y la tranquilidad en la vida personal. Así que la próxima semana para que nos acompañen. Mientras tanto, vamos rápido a un resumen de lo más importante. Está comprobado que las personas con enfermedad mental no son más violentas que la población en general. Son más victimizadas y son más violentadas por la población general. Por supuesto que hay instituciones para la atención de pacientes, desde instituciones de gobierno hasta instituciones privadas. Pues. O sea, tenemos el estigma de que los hospitales psiquiátricos o las instituciones psiquiátricas no tratan de manera cálida ni dan un trato digno al paciente. Todos los que ofrecemos servicio de salud, hablamos de trato con humanos. Urge cambiar el concepto o cómo entendemos el concepto enfermedad mental o salud mental. La familia puede ser una fuente, nosotros llamamos nutricia, una fuente que le da muchos recursos al paciente. Lo que pasa es que a veces la familia no sabe qué hacer. Hay grados y hay tratamiento farmacológico para estos pacientes. La familia y la persona no son la enfermedad. O sea, la persona vive con pareja, sin pareja, con amigos, sin amigos y además tiene la enfermedad. Moralmente, pues debe de decir lo que tenga, si tiene hipertensión o lo que tenga, ¿no? Pero no está obligado. Pero no está obligado a hacerlo. En el caso de la enfermedad mental, el paciente se ve obligado a negar la enfermedad. Cuando llegan a los trabajos y dicen tener una enfermedad mental, nuevamente socialmente están estigmatizados y entonces no les dan el empleo. Bueno, y seguimos aquí platicando con varios testimonios. Muchas gracias, Helios, por comentarnos. Al contrario, gracias por la invitación. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el trato? Bueno, quisiera rápido dos cosas. Con respecto a mi hijo, padece esquizofrenia y sí ha habido eventos de discriminación, incluso de estigmatización, ¿no? Él tomaba, por ejemplo, talleres de artes plásticas. Cuando el maestro, que por cierto le caía muy bien a mi hijo, se enteró de que padecía esquizofrenia, ya no le permitió seguir en la clase, ¿no? Dijo, no, hasta aquí. Hablé con él, oiga, pero pues, está controlado. No, por favor que no vuelva, ¿no? Sí. A ese grado. Entonces, yo pertenezco junto con Arcelia, Elisabetta, Enrique y Malena a una asociación por ayuda a la salud mental y nosotros desde el punto de vista de la sociedad como familiares de pacientes creemos que se requiere un cambio de actitud y debe de empezar, o sea, a nivel social, y el cual debe de empezar desde la escuela, ¿no? O sea, nosotros tenemos un programa para ir a dar pláticas a las escuelas, a lugares públicos, porque hay una tan pésima información que hay personas, hicimos una pequeña encuestita, y hay personas que creen que la esquizofrenia es contagiosa. Entonces, a ese grado es la desinformación. Es lo que te decía, hay mucha desinformación, la gente no sabe, no entiende. Entonces, lo que nosotros creemos que nos corresponde como parte del gran problema que comentan los expertos es visibilizar el problema, ¿no?
hacerlo visible, no negar que tengo un familiar esquizofrénico, no andarlo presumiendo, pero tampoco ocultarlo, ¿no? Claro. En un momento dado es importante decir, sí, mi hijo padece esquizofrenia, está en tratamiento, está en San Carlos, está activo, ¿no? Fíjate que lo que estás diciendo es muy importante. Yo ahorita me recordaste una anécdota que cuando yo iba en la secundaria teníamos un compañero que de repente un día de la nada le empezaron a dar convulsiones y le empezaron a dar como ataques epilépticos, era epiléptico. En esa época pues uno no entiende mucho lo que pasa, nadie nos explicó nunca, nadie nos dijo nada y lo que hacíamos todos era alejarnos porque no entendíamos qué pasaba con él. Cuando, si nos hubieran explicado, todos habríamos seguido siendo tan humanos y tan normales. Entonces, también hay una responsabilidad por parte de los padres de familia. No nada más instituciones, sino también padres de familia que puedan ser abiertos en casa, con las familias, con los amigos de los hijos, para que también puedan recibir ese trato digno. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, totalmente, ¿no? De hecho, es una cuestión tan complicada, ya lo mencionaban, ocúltenlo, no lo digan, ¿no? ¿Te obligan a mentir? Sí, entonces desde el trabajo, desde la propia familia, el trato que le damos, o sea, nos autoestigmatizamos, ¿no? Entonces hay que empezar nosotros mismos por aceptar una situación, o sea, hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. Lo que tenemos es un paciente, un familiar con cierta enfermedad, ¿no? Esto no quiere decir que sea un inútil o que sea un malo o X, ¿no? Sino que es un ser productivo, es un ser humano que tiene derechos y que debemos como familiares ayudarlo a salir adelante. ¿Ha sido, por último, ha sido difícil para ti como padre tener un hijo con esquizofrenia? Pues no es una perita en dulce, ¿no? Pero es algo, nosotros tenemos un dicho, ¿no? A ver. La enfermedad es un maestro muy duro, pero se aprende. Exacto. Se aprende mucho y de cosas que de otra manera no aprenderíamos, ¿no? Claro. A ser más humanos. Claro. Pues qué padre que tiene un papá como tú. Te felicito. Gracias. Muchas gracias. Qué afortunado en ese sentido, ¿verdad? Georgina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Vine aquí a platicar contigo, Georgina, porque tú eres familiar también, ¿no? Hace ratito estábamos platicando con, ¿cómo se llama? Arcelia, mi hermana, y Elizabeth también. Y Elizabeth. Y tú también tienes esquizofrenia. Pues venimos de familia de locos. Sí. Somos una familia feliz, muy feliz. Ajá. En mi caso, me ha tocado ser de lejos, porque no vivo aquí en el DF, el avance de Elisa, y pues con la colaboración de su madre, ¿no? Que son como su sombra. ¿Y tú cómo lo has vivido? En mi caso fue muy light, porque yo no me doy cuenta. O sea, empecé con situaciones, pues hoy tengo flojera, pero pues ha de ser normal, porque pues estoy muy cansada, ¿no? Yo me divorcié joven, tengo 2 hijos, eran pequeños, y me dejé llevar por la inercia. Decía yo, pues tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer. Y si no tenía ganas, decía que era pues parte de mi cansancio, ¿no? Entonces tú eres bipolar, no esquizofrénica. No, bipolar. Bipolar. Con depresión. Depresión. Okay. Entonces, en cuanto, creo pues empecé con la depresión, ¿no? O sea, yo no sabía que estaba deprimida, sino que estaba flojita, ¿no? Son las fases de la bipolaridad, ¿no? Sí. La fase maníaca y la fase de depresión. Exacto, sí. Y tenía muchas manías, así como de que todo limpio, todas sus horas, todo esto. Y todo eso, pues no me di cuenta que lo fui dejando, ¿no? Yo sí conté con el apoyo de mi hija, que ella sí se daba cuenta, ¿verdad? Y el día que yo reaccioné es porque ya me habían llevado a una casa de apoyo psicológico, pues. ¿Y cuántos años llevas en tratamiento ya? ¿Muchos? 15 años. O sea, fíjate, tampoco fuiste diagnosticada tan pronto. No, porque pues ni yo me daba cuenta, ¿no? Claro. Llegó el momento en que efectivamente, bueno, lo supe cuando ya estaba en tratamiento y que estaba mejorada, por comentarios. Dicen que yo me quería matar, yo me tomaba las ventanas por puertas. Yo no lo sufrí, o sea, no estaba consciente, ¿no? No te dabas cuenta. No. Solamente un día me llegó de repente así como una pompa de jabón que se explota y en una ansiedad y en una desesperación y estoy loca, ¿qué hago? No me duele nada, pero me siento mal.
me siento mal y ayúdenme porque yo me siento muy mal. Y ahí te cayó. Pero ya había pasado muchas situaciones Claro. que yo no me daba cuenta. Que se ¿no? pudieron haber prevenido Claro. de alguna manera, ¿no? Claro, O haber sí, hecho sí. diferente. Y muchas gracias por compartirlo. Muchísimas Gracias gracias. a ustedes. Y me gustaría una pregunta para el panel, en lo que me paso para allá, que es si de alguna manera los diagnósticos entonces para enfermos mentales vienen más bien de alguien que se da cuenta que los tiene generalmente y no del propio paciente que de repente diga qué me está pasando. ¿Cómo es eso, Elizabeth o Lisa? Sí, con mucha frecuencia los primeros que se dan cuenta es la familia, porque yo creo que es un fenómeno muy natural y muy humano. Los seres humanos nos empezamos a dar nuestras propias explicaciones acerca de nuestras vivencias. Entonces si me está pasando esto, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pues quién sabe, pues, ¿no? Realmente quienes generalmente se empiezan a dar cuenta de que algo no está bien es el otro. Y por eso siempre hacemos una recomendación. Cuando alguien ajeno a ti te diga, oye, ¿no te estará pasando? Yo siempre una recomendación que hago es pongámonos signos de interrogación. Es decir, ¿qué será? ¿Será cierto? ¿Será que esta otra persona que está viendo esto en mí está realmente pasando? Pero sí, realmente con mucha frecuencia los que se dan cuenta primero son los que están alrededor de nosotros, y eso es en la historia de todas las enfermedades, ¿no? Porque uno empieza a darse explicaciones de lo que a uno le sucede, ¿no? Y aún así, yo sí hago una recomendación. Cuando vemos que de repente nuestro círculo social se empieza a desvanecer, algo nos está pasando. Nuestra capacidad de socializar está disminuyendo de tal manera que nos sacan la vuelta, que mejor lo dejamos para otro día. Y yo creo que eso, o sea, coincido con Elizabeth, normalmente es el otro el que se da cuenta un poquito antes. Pero si yo empiezo a ver que ya me peleé esta semana con 3 de mis amigos y uno de mis hijos, digo, a ver, algo está sucediendo, algo no va bien. Sí, aquí es importante decirle, es importante decirles a los papás en la adolescencia, si están viendo que hay cambios drásticos en su conducta, en algún hijo que está teniendo problemas en el colegio y todo lo que ya habíamos comentado de síntomas, es muy importante que vayan al especialista. Desgraciadamente, la mayoría de los papás tendemos en la adolescencia a echarle la culpa a la misma adolescencia, o problemas en la escuela, o problemas a los amigos y todo esto. Entonces es muy importante porque es una etapa crítica la adolescencia, y que los papás es básico que si ven que algo está mal, vayan a ver al especialista, no pierden nada. Así es, así es. Claro, la cultura tiene que cambiar porque cuando algo sale de contexto, de un contexto cotidiano, hay que voltear a verlo. Entonces hay que... Pero fíjate, ahorita que estás diciendo eso, Oscar, ¿cómo saber que algo sale del contexto cotidiano si vivimos con una violencia impresionante? Si conductas que son evidentemente agresivas o dañinas son vistas como algo ya natural por la época, como decías tú, las condiciones en las que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo saber cuándo algo sale de un parámetro? Bueno, yo creo que cuando alguien nos prende el foquito, lo que mencionaban hace rato, ¿no? Cuando alguien nos hace la observación, algo está pasando y es mejor ir a preguntar si tengo algo mal, si necesito atenderme de algo. ¿Cómo se sabe? ¿Qué evaluaciones te hacen? Hay una serie de pruebas, me imagino, escritas, habladas, psicológicas. Primero es hablar con la persona, porque tal vez no es un paciente, tal vez tiene algo muy pasajero, ¿no? La está pasando muy mal por alguna razón. Entonces, lo primero que hacemos los de la salud mental es sentarnos y escuchar a la persona. Y ya de ahí partimos si de verdad es un caso de trastorno o si está cursando por una etapa complicada de la vida que no forzosamente lo va a llevar un trastorno. Y también, por ejemplo, si vemos que tienen cambios sus hábitos alimenticios, que ya se había dicho, sus hábitos de dormir, también si vemos que hay una baja académica o en el trabajo, si vemos que se vuelven antisociales o por otro lado empiezan a utilizar drogas o demasiado alcohol. Hay varias o si son cosas. los payasitos de la fiesta, ¿no? Que siempre, incluso si fuman de más, si están tomando más café, si están comiendo más, si están comiendo menos. Sí, fíjate, Marisa, tocas también otro punto. No nada más hablamos de trastornos psicóticos, de trastornos emocionales, hablamos también de trastornos de personalidad, que eso también hay que incluirlo. Y efectivamente, cuando algo ocurre así, tenemos que evaluar dentro de la primera entrevista qué se necesita. Un apoyo farmacológico, un apoyo psicoterapéutico, una orientación, un manejo integral para la persona y la familia.
Digo, todo eso es bien importante, también interconsultar con las comorbilidades. Cuando una persona está bien atendida, a tiempo, con apoyo psicológico, con una familia que la contiene, en fin, con una serie de cosas que son necesarias para salir adelante, ¿se puede reinsertar, digamos, socialmente, laboralmente? Por supuesto. Mira, aquí también, otra vez, la persona no es la enfermedad. La persona la va a pasar mal por periodos como nos pasa a todos. O sea, vamos a tener periodos que vamos a estar o muy tristes, o muy angustiados, o muy estresados, o con alguna situación. O sea, el hecho de atenderlos no significa que va a remitir completamente en todos los casos lo que le está pasando, pero sí va a disminuir mucho, en muchos casos, atendido a tiempo, diagnosticado a tiempo y con los tratamientos que necesita, sí va a remitir. Pero también esta es una parte en la que hay que ser muy realista. Hay personas que van a tener angustia toda su vida, pero puede estar mucho más controlada, y hay personas que van a vivir sin angustia, ¿no? Sin más que la normal, ¿no? La del día a día. Además, el estrés es un elemento que se requiere para funcionar, es nuestro motorcito. Sí. Y eso también hay que decirlo, porque también decimos, el estrés es una cosa horrible. A ver, ese estrés que te desborda y te paraliza es una cosa horrible. El que yo necesito para venir hoy al programa es el que me hizo levantarme a tiempo, salir a tiempo, ¿no? Oye, pues ya te puedes relajar porque ya se acabó el tiempo del programa, o sea que ya no va a haber estrés. Miren, yo digo la verdad que todos tenemos cosas, unos de unas, otros de otras, todos tenemos algún tipo de enfermedad a lo largo de la vida, desde las más sencillas hasta las más graves, desde las que tienen que ver con la personalidad hasta que las que tienen que ver con la salud mental. Entonces, en toda esta enorme gama de cosas que nos pasan en la vida, lo primero es aceptarlo. Y lo primero es buscar ayuda y saber de qué estamos hablando, ponerle nombre y apellido para poder hacerle frente y que nuestras vidas sean de la mejor y de la mayor calidad posible. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí hoy. Ya se nos acabó el tiempo del programa. Recuerden que los esperamos la próxima semana para que hablemos de esas personas que tienen una característica muy especial, que es el poder dar a los demás, el voluntariado. Hasta la próxima. Muchas gracias.